Era impresionante el ejército de Jerjes, pero fueron a conquistar Grecia. ¿Cuál era la idea de Jerjes? Era hacer lo que su padre no había podido hacer. Su padre Darío era Darío Grande, era alguien muy conocido y que había tenido mucho poder, pero siempre había querido conquistar Grecia, toda la parte de Grecia, y había perdido la batalla. Entonces su padre había muerto y ahora Jerjes quería hacer lo que su padre no había podido hacer. ¿Saben que su padre Darío y su suegro era Ciro? Ciro el Grande, Darío el Grande y Ciro el Grande. Así que estaba dentro de una familia, un abolengo de los Aqueménidas, esa era la corriente, muy importante, muy reconocido. Pero ahora Jerjes, imagínense que ustedes, vamos a pensar en un músico, ¿no? Su papá es Freddie Mercury y su mamá es Madonna. Bueno, tengo que tocar bien, tengo que cantar bien, tengo que hacer algo como la gente, ¿no? Porque vengo de una descendencia reconocida. Bueno, este era el peso que tenía Jerjes encima, lo único que ya hablando de todo un imperio gigante, ¿no? Mucho más, todo un imperio gigante. ¿Y qué dijo? Bueno, voy a conquistar Grecia, que mi padre no pudo. Tenía ya un imperio grande. El imperio persa era en ese momento prácticamente el más grande, ¿no? Había conquistado Babilonia, ¿se acuerdan? Eso sí está en el libro de Daniel. Llegan los persas en una fiesta que estaba haciendo ahí Belsasar y llegan y conquistan Babilonia. Ahora, no habían podido conquistar Grecia. Jerjes se pone pesado con eso. Quiero conquistar Grecia, quiero conquistar Grecia. ¿Qué hace? Junta un gran ejército, pero además todo eso había que bancarlo financieramente. ¿Y cómo un rey banca financieramente una guerra? Bien, perfecto, con impuestos. Con impuestos, había que darle de comer a los soldados, entrenarlos, las armas, había que ir a conquistar. El tema es que había una cantidad de pueblos que eran vasallos, es decir, eran pueblos que no eran originarios de los persas, pero tenían que pagar una cuota mensual que le imponía el imperio, ¿no? Tenían un grado de independencia, pero tenían que pagar una cuota. Y saben que los pueblos empezaron a cansar un poco de que los impuestos cada vez subían más, porque la guerra cada vez se hacía más pesada y demoraba más. Entonces los pueblos empezaron a presionarlo y ¿saben qué? ¿Cuál fue el problema? Que la guerra la perdió. La perdió y ahora tenía que recuperar todo lo que había perdido. Entonces, ¿qué hace? Subía más los impuestos. Jerjes era un rey que pasó a ser el eslabón frágil de toda una dinastía fuerte, como era Darío y como era Ciro. Quiso hacer las cosas bien y le salieron bastante mal. ¿Y por qué? Porque era un tipo muy empecinado, sobre todo soberbio, que quería los aplausos de los demás. Y cuando él se tuvo que haber retirado de la guerra, seguía insistiendo, porque quería poder, porque quería prestigio. Ya lo tenía todo. Tenía un imperio enorme, pero él estaba con Grecia. Quiero Grecia, quiero Grecia. Y ese era el asunto. Cuando empieza el libro de Esther, vemos a Jerjes después de que perdió con los griegos. ¿Saben cuál era la situación de Jerjes? Todos los pueblos lo odiaban, no querían saber nada. Lo tenían hasta acá de impuestos. ¿Y qué hace Jerjes? Me hace acordar cuando Roboam, el hijo de Salomón, va a tomar el trono, le dice: bajame un poco los impuestos que tu padre se le pasó un poco la mano, se fue de rosca y nos está matando con los impuestos. ¿Qué dijo Roboam? Consultó a los ancianos, consultó a los amigos, se quedó con la opinión de los amigos y le dijo: si mi padre le dio esto, yo le voy a dar mucho más, van a sufrir conmigo. El doble. ¿Y qué pasó? Se dividió el reino. Terminaron quedando Judá y Benjamín en un lado y todo el resto de Israel al norte. ¿Por qué? Porque no pensó y dijo: voy a aflojar con los impuestos. Ahora, Jerjes estaba en lo mismo, Cuando vino, además dijo: bueno, perdí la guerra, pero ¿qué puedo hacer para ser un buen rey? Bueno, vamos a hacer palacios, puentes, estructuras que nos hagan plata y que tengamos que cobrar un poquito más, obviamente, de impuestos, azotar a todos los pueblos. Y ahí hizo palacios como el palacio de Persépolis, que salió carísimo. Pero Jerjes contaba con la plata de los demás para hacerlo.
Así que fue y lo hizo. Iba tomando bronca, y cuando vemos acá el pasaje de Esther, Jerjes ya estaba en la ciudad de Susa, que era la capital del imperio persa. Estaba allí, ya había perdido la guerra y ya la gente estaba enojada con él. Pero vemos que cómo empieza el capítulo 1 de Esther. El tipo lamentándose, encerrado en su cuarto, diciendo qué mal que hice las cosas, ahora tengo que aflojar a la gente, tengo que ser un buen rey. ¿Se acuerdan cómo empieza? Tremendo banquete, el tipo de fiesta. Ahora ustedes me dicen, bueno, estaba una fiestita, un cumpleaños, un día. No, 180 días, 6 meses de fiesta. ¿Se imaginan? ¿Pero quién pagaba la fiestita? ¿Vieron que hay un dicho acá que dice, ¿quién paga esta fiestita? Claro, la paga el pueblo. Todos pagaban la fiesta de rey. Ahora, banquete, ¿para qué? Tenía una razón interna esto. Para que sus ministros y aquellos sirvientes, aquellos que estaban en la corte, estuvieran de alguna manera contentos con el rey. Ya que todo el mundo lo odiaba, es una forma de decir, antes de que me traicionen, voy a hacer un banquete para todos, voy a dejar a todos contentos, cosa de que me apoyen en esto, ¿no? Allí estaba Jerjes haciendo este tipo de cosas. Y en esa borrachera, esa locura de fiesta de 180 días, se le ocurre llamar a la reina Vasti. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, porque la reina de Jerjes no es Vasti. Llama a la reina Vasti. Ahora, la reina Vasti, los reyes tenían varias reinas, y hay que tener cuidado con esto. La reina principal tenía un abolengo que era importante en el reinado, ¿no? Era pariente de Darío. La reina que Jerjes o Asuero saca del trono, o le saca el reinado, es lo que se llama la reina del harén, ¿sí? ¿Qué es la reina del harén? Los reyes tenían harenes con mujeres, ¿sí? Tenían 2 casas, ahora lo vamos a ver, 2 casas, mujeres vírgenes, ¿sí? Y después tenían las concubinas, las casas de las concubinas. Las mujeres vírgenes eran las que el rey se acostaba con ellas, les quitaban la virginidad, y una vez que quitaban la virginidad pasaban a la segunda casa, que era de las concubinas. Podía ser que el rey nunca más tocara a una mujer de las concubinas, o podía ser que todas las mujeres de la casa de las vírgenes, solo algunas estuvieran con el rey, ¿sí? Porque después vamos a ver que no eran 10, 20, eran miles de mujeres. El rey era una forma de ostentar, de hacerse ver, mirá, yo tengo lo que yo quiero. Pero vamos a ir un poquito a eso después, que justamente este capítulo trata de eso. La reina Vasti era la reina del harén, era una mujer que tenía un prestigio diferente dentro del harén y era de alguna manera la jefa del harén, pero tenía privilegios de reina. También habían otras reinas, estaba la reina madre, que era la reina, comúnmente la madre del rey, que se llamaba la reina madre, y después estaba la reina del harén, estos los persas, ¿no? Era la jefa del harén. Cuando se saca a Vasti, lo que se saca era un puesto que era importante dentro del harén en el cuidado de las mujeres, y que el rey la tenía como una reina, como una esposa secundaria, si se quiere, ¿sí? ¿Esto se entiende? Entonces no estamos hablando de la esposa del rey, sino de una esposa secundaria del rey. La llama Vasti, y Vasti le dice, no, este tipo está borracho, no voy a ir a pasar vergüenza con este papelonero. Y entonces, ¿saben qué es lo peor que puede pasar cuando hay un rey soberbio? Que esté rodeado de alcahuetes. Eso es lo peor que puede pasar. Bueno, es que se da naturalmente, porque si uno le dice algo a un rey soberbio que no le gusta, puede ir despidiéndose de su cabeza, ¿no? Pero en este caso estaba rodeado de ministros que le decían lo que querían escuchar. Este rey, que era narcisista, estaba rodeado de una cantidad de otros narcisistas que manejaban sus hilos. Y le decían, che rey, ¿a vos te parece que hagamos un decreto para que todos mañana vengan de amarillo? Y el rey decía, uy, ¿eso quiere decir que tengo poder para que todos vengan de amarillo? Sí, hacía un decreto. Le encantaba al rey hacerse ver, ¿no? Esto no es lo que pasó, no pidió que vinieran de amarillo. Pero este era un poco el mecanismo que usaban sus ministros. Cuando empieza el capítulo 2, lo que pasa es lo que nos pasa muchas veces a todos.
terminó la fiesta, terminó el ruido, ya lo habíamos predicado hace poco, terminó el alboroto y ahora viene toda la conciencia. Y el rey dice que se acordó de Vasti y que tenía que poner a alguien en ese lugar. Por eso dice después de estas cosas. ¿Después de qué? Después de la fiesta, después de que Vasti fue destituida, ¿sí? Después del enojo y la ira del rey. Dice que entonces la ira del rey fue calmándose y se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de la sentencia, es decir, de haberla sacado del trono. Entonces, fíjense los criados, que estos son los ministros, ¿no? Son ministros que están cerca del rey. Los criados, ¿qué le dicen? Mandan a buscar a doncellas o a vírgenes. ¿Saben cuántas provincias había en el Imperio Persa? 127 provincias diferentes. Y mandan a buscar vírgenes de cada una de las provincias, no una, las vírgenes de buen parecer, que esto tiene que ver con su físico, no solamente lindas de rostro, sino de cuerpo. Eso es lo que significa buen parecer para los persas, ¿no? De repente hoy día no nos parecía de buen parecer, pero para ellos, en esa época, buscaban mujeres vírgenes de buen parecer para el harén, para llevarlos al harén en la ciudad de Susa, con el fin de hacer un concurso de belleza. Concurso de belleza. Ahora vamos a ver qué es ese concurso de belleza. Entonces dice, vayan y nombren en cada una de las provincias, de las 127 provincias, a una persona que vaya a buscar a mujeres vírgenes con buen parecer. Ahora uno dice, che, ya, en esta época obviamente es inaceptable, ¿no? A veces he escuchado predicaciones del libro de Esther que me parecen más románticas que reales. No sé si ustedes lo han escuchado y el libro de Esther, había un concurso de belleza y ellas estaban ahí para presentarse ante el rey. Y nosotros también debemos presentarnos lindos delante del rey en un concurso de belleza, aprontarnos para ver al rey. Si esto lo escucha un judío de esta época o alguien, un pariente de Mardoqueo, hay problemas. ¿Por qué? Las mujeres que estamos hablando son adolescentes de 12 años a 15 años, las cuales son transportadas con violencia. La familia no puede decir que no, son secuestradas, son llevadas a un lugar de encierro como el harén y finalmente son abusadas sexualmente. Entonces, cuando se romantiza el libro de Esther, decimos, che, pero me parece que no. Iban y llevaban a esas mujeres. Y uno dice, bueno, pero en el palacio vivían bien, ellas podían elegir su vestido, se maquillaban, estaban todas prontas, porque tenían que estar preparadas para el rey, siempre estaban bien cuidaditas. No tenían libertad, estaban encerradas, no podían ver a sus familiares. Imagínense ustedes, una hija de 13 años, la iban a despedir para siempre, no la iban a volver a ver, porque en el harén nadie podía ir a visitar, en el harén nadie podía salir del harén. Era una propiedad del rey, para uso y abuso del rey cuando él quisiera. Entonces, tenemos que estar en el contexto para darnos cuenta qué es esto. Los persas tenían una comunidad. De alguna manera, algunos nobles aceptaban esta situación porque veían que era la posibilidad de que su hija virgen quedara embarazada del rey y tuvieran un descendiente real. Pero entre miles y miles de mujeres, esto pasaba, el porcentaje era mínimo. Se piensa que de 127 provincias donde se manda a buscar a las vírgenes, por lo menos había 2000 vírgenes. Todas metidas en una casa, en la casa de las vírgenes, justamente, al cuidado de diferentes doncellas y de una persona Hegai, que vamos a ver acá, que era el eunuco que las cuidaba, para estar un año preparándose para el rey y después ir a visitar al rey de a una. Para tomar el té, no, de forma obligatoria, para tener relaciones sexuales con el rey, y después el rey veía si la descartaba, si repetía o si se olvidaba de ella para siempre. Ahora, ¿volvía a su casa? No iba a volver a su casa. Le guste o no le guste al rey, iba a quedar en el harén para siempre. Era una esclavitud para siempre.
Esta era la situación que vemos en el imperio persa. Y allí está Esther. No, pero ¿cómo vas a decir que Esther, cuando va con el rey Asuero, tiene relaciones sexuales con el rey Asuero? ¿Y para qué fue? ¿Para tomar el té con Asuero? Es más, si leemos la escritura, vemos que tuvo muchas veces relaciones sexuales con Esther. ¿Por qué? Porque usa un eufemismo que dice que el rey la amó mucho más que a las otras. Y eso significa que pasó más tiempo con Esther que con las otras doncellas, con las otras vírgenes o concubinas. Entonces este es el panorama que nos encontramos en el libro de Esther. De un rey soberbio que cree que tiene el poder para abusar de cualquier persona, de cualquier familia. Imagínense ustedes, están en un pueblo y tienen a su hija virgen ya comprometida, ya se pagó la dote, como se hacía en esa época, a otra familia, iban a tener un matrimonio y venían y decían, no, ahora pertenece al rey Asuero. Se la llevaban y chau hija, nunca más nada. ¿Sí? Entonces esta era la situación del imperio persa. Esther venía de la ciudad de Susa, justamente donde estaba el rey. Así que ella de alguna manera era local. Por eso se piensa que es una de las primeras que llegó al harén. Dice, nombre el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. Esta era la casa de las vírgenes o la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que les den sus atavíos. Ese atavío es que las apronte, que las maquille, que las perfume, que le pongan ropa linda. Eso es los atavíos, ¿no? Y la joven que agrade al rey, reine en lugar de Vasti. Entonces acá empezaba el concurso de belleza. Todas iban al harén, no era que las que perdían se volvían a su casa. Todas iban al harén, no tenían salida. Pero entre ellas, entre las miles, se iba a elegir una que iba a ser nombrada como reina o reina del harén, con privilegios de reina delante del rey. ¿Sí? Entonces todas trataban de llegar, por lo menos, ya que estaban presas y encarceladas y estaban en esa situación, por lo menos llegar a un estatus que les permitiera tener privilegios. Pero solamente una de más de 2000 vírgenes iba a llegar a esa situación. Dice que al rey le agradó. ¿Y por qué le agradó esto? Es un disparate. ¿Por qué no salieron a buscar por todos los pueblos a una que fuera buena para ocupar el lugar de Vasti? En vez de traer 2000 vírgenes, secuestrarlas y dejarlas presas, para elegir una. ¿Ustedes creen que el rey estuvo con las 2000? No. El rey viajaba, tenían varios lugares los reyes de residencia y se iban mudando. Y cuando se mudaba el rey, mudaba el harén también. Y mudaba a todos sus soldados y mudaba a todos sus ministros. Era una mudanza de 3.000, 4.000 personas. ¿Y quién lo pagaba eso? El pueblo, obvio. Ahora, ¿quién pagaba? Saben que recién Esther se encuentra con el rey 3 años después de que destituyeron a Vasti, ¿no? Porque estuvieron más de un año buscando vírgenes por todas las 127 provincias. No era una cosa que se hacían 2 días, ¿sí? Tenían que buscar. Ahora, ¿quién pagaba todo ese tiempo de preparación de las vírgenes? La comida, los vestidos, los perfumes. ¿Quién lo pagaba? El pueblo. Hoy cualquier pregunta que haga, ustedes digan el pueblo. Entonces fíjense cuál era la situación del imperio. Dice, en Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Es decir, esto de hermosa figura y de buen parecer, si lo traducimos al español criollo, quiere decir linda de cuerpo y linda de cara. ¿Sí? Eso, hermosa figura era en su cuerpo, buen parecer era su rostro. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Así era Esther.
Ahora, Mardoqueo no era su padre, ¿sí? Pero él la había adoptado ya muy chiquita cuando sus padres habían muerto. ¿Qué edad tenía Esther? Porque vemos la película y parece que Esther tiene 35 años, ¿verdad? ¿Alguna vez vieron una película de Esther? Parece que es una mujer de 35 años, ya que Esther, como mucho, tendría 15. Para que sea una mujer virgen, tenía que estar entre los 12 y 15 años. Ya a esa edad ya las casaban. 12 y 15 años. Tal vez tenía 13 años Esther. Es una niña. Es una niña. Y ya le estaban diciendo que era linda de cuerpo y de cara. ¿No? Esa era la expresión. Y Mardoqueo, fíjense que si Mardoqueo la había criado a ella, ¿desde qué edad la había criado? Desde muy niña. Porque dice que la había criado, si habían pasado una cantidad de años. Por ende, Esther había perdido a sus dos papás cuando era muy chiquitita. Y allí vivía con Mardoqueo en Susa, y él la había criado. Ahora, Mardoqueo tenía un puesto importante dentro de Susa, y estaba cerca de los ministros, cerca del rey también, y tenía un puesto de guardián de las puertas del rey. No era portero, porque dice guardián de las puertas, que era un portero. No. Tenía que ver con asuntos administrativos, con trámites que se hacían en la realeza. Tenía un puesto importante, no de los más importantes, pero un puesto importante. Y bueno, vemos que Esther, a diferencia de lo que se dice muchas veces, Esther no es una niña pobre que viene de los campos y la arrastran de los campos, ¿no? Es alguien que pertenece a la nobleza. ¿Y por qué sabemos esto? Porque dice que Mardoqueo era de la descendencia de la segunda deportación de Babilonia, donde se fue Jeconías. ¿Saben quiénes se fueron en la segunda deportación con Jeconías o Joaquín? Se fueron justamente los que tenían abolengo. Se fueron los principales, ¿sí? No se fueron los pobres. Se fueron los hijos de los príncipes. Esos se fueron con Ezequiel, con Jeconías, ¿sí? Primero, ¿se acuerdan? Se fue Daniel primero, después se va, Daniel y otra población príncipe, pero después, en la segunda, cuando va Jeconías o Joaquín, va Ezequiel. Y son llevados a un lugar de Babilonia, allí donde Ezequiel también predicaba sobre la restauración del pueblo judío. Cuando había un bajón bárbaro, Ezequiel decía que Dios iba a restaurar todas las cosas. Y la familia de Mardoqueo estaba allí con Ezequiel. No Mardoqueo, porque esto es un siglo después, 100 años después por lo menos de esa deportación. Pero la familia de Mardoqueo había estado escuchando a Ezequiel. Y tenía abolengo. Era una familia importante. Así que Esther viene de una familia, por lo menos por adopción, de una familia importante. No era una niña pobre que iba a ese lugar. Vamos a seguir leyendo entonces. Había criado a Adasa, que era su nombre original, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo lo adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas jóvenes en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, a cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres. Las vírgenes iban al lugar, a la casa de las mujeres, a la casa de las vírgenes, pero no iban derecho al rey. Estaban un año preparándose para el encuentro con el rey. Un año, ¿sí? Tenían que prepararse allí para encontrarse con el rey. Y como eran miles, tal vez estabas un año preparándote para nunca encontrarte con el rey, ¿sí? Ustedes dirán si eso era bueno o malo, no sé. La situación era tan espantosa que pase lo que pase. Lo que pasaba era que encontrarse con el rey era una posibilidad de que las vírgenes quedaran embarazadas y que el hijo tuviera un futuro, ¿no? Tuviera un privilegio. Saben que cuando quedaban embarazadas las concubinas, una vez que ya tenían relaciones con el rey, dejaban de ser vírgenes y pasaban a ser concubinas. Ahora, cuando tenían hijos, ese hijo era tenía un cuidado especial. ¿Por qué? Porque era un heredero más del rey, ¿sí? No tan heredero como el hijo de la esposa del rey, la reina, pero tenía alguna chance. Así que eso era lo que pensaban las vírgenes que podía pasar, y competían todo un año para conquistar a Jerjes o al rey Asuero, como quieran decirle.
se quedaron en la casa con Hegai. Hegai era un eunuco que cuidaba esa casa. Después vamos a ver que hay una segunda casa de las concubinas. Hegai cuidaba la primera casa. ¿Qué hacía? Cuidaba de que estuvieran bellas siempre, de que no tuvieran ningún accidente, que no se torcieran un tobillo, que cuidado, que tienen que estar perfectas porque cuando toque ir al rey, el rey tiene que verlas como nunca, ¿sí? Entonces uno dice, pero qué romántico, qué lindo, parece una comedia romántica donde las mujeres todas se arreglan y eligen sus perfumes y están ahí para encontrarse con el rey. La realidad es otra, la realidad es que estamos con mujeres que extrañan a su familia, que fueron arrancadas de su familia, que son abusadas, que son encarceladas, que no tienen derecho. Pero además van a ir al rey y no pueden decir que no. Mira que Jerjes no era un santo. Bueno, hay historias de los griegos. Saben que cuando la historia la cuentan los enemigos, hay que armarlo entre comillas, ¿no? Pero decían que Jerjes era un depravado. Quiso acostarse con la hija de su hermano y después con la esposa de su hermano. Se habla de otras depravaciones que hacía el rey Jerjes. Así que estas muchachas, adolescentes, niñas, vayan y se encierren en una habitación con un depravado, un tipo como este, y que abuse de ella, la verdad que no es ninguna fiesta. Y no es nada lindo. Allí estaba Esther y tuvo que pasar por esta situación también. Esther fue llevada al guardián de las mujeres y la joven le agradó y halló gracia delante de él, por lo que se apresuró a proporcionarle atavíos y alimentos. También le dio 7 doncellas escogidas de la casa del rey y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Es decir, Hegai le cayó simpático a Esther y le dio una cantidad de cosas. Le dio ventaja sobre las otras mujeres. Le dio perfumes que las otras no tenían, le dio 7 doncellas, el número 7 habla de la perfección, ¿no? De que buscaban la perfección. Algo vio Hegai en Esther que le agradó. Algo vio el eunuco que dijo, wow, esta debe ser la nueva Vasti. Esta tiene que ser la reina del harén. Algunos dicen que no tenemos que negar que también en la época había mucho soborno. Que muchas vírgenes de algunas provincias de hogares muy ricos no llegaron a Susa, a la capital, porque las familias le dieron plata a los que tenían a cargo. Total, eso del buen parecer es tan subjetivo. Y dice, ¿por qué no la trajiste? Me pareció fea. Es tan subjetivo que se puede manipular. Ahora, lo que dicen que Mardoqueo también es una persona con dinero y podría haber sobornado también al eunuco para que eligiera a Esther. Pero estas son cosas que no sabemos, pero que sí había sobornos dentro del palacio, muchos. ¿Sí? Esto de los favores. El eunuco le hacía un favor al guardián de la puerta, entonces cuando el eunuco precisara del guardián de la puerta, el guardián del rey, entonces iba a tener ese favor, ¿no? Esto se manejaba mucho y Mardoqueo tenía esa posición. Por eso dice la escritura que él se podía pasear por el frente del harén, sin problema. ¿Por qué? Porque era un trabajador más de la zona. Él podía recorrer las zonas que quisiera. Ninguna otra persona podía pasearse por el harén. El harén era el lugar más protegido de todo el reino. Ni siquiera las mujeres podían intentar escaparse porque no había forma. Estaba totalmente custodiado, ¿sí? Y dice, la joven le agradó al eunuco, entonces le dio 7 doncellas, que las escogió especialmente, y lo llevó a la mejor habitación de la casa de las mujeres, así que le dio todo lo que muchas deseaban, ¿no? Imagínense la envidia de muchas mujeres alrededor. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Y cada día Mardoqueo se paseaba, y está, delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba y cómo trataban a Esther. Mardoqueo le dijo a Esther, no vayas a decir que sos judía. ¿Por qué? Porque había un antisemitismo importante en la época. Después seguimos leyendo, es obvio con Amán,
que era así, ¿verdad? Pero había un antisemitismo importante y le dice a Mardoqueo, no vayas a decir que sos judía porque eso te va a eliminar totalmente. Entonces, Esther, que Mardoqueo era el padre, uno dice, no, era el primo, sí, también era el primo, pero era el padre, lo había criado de niña, chavo, era el padre. Y ella se sujetaba a Mardoqueo y no habló respecto a su descendencia, de que era judía. Se cayó la boca. Y uno dice, pero si le preguntaban qué decía, y no sé, nací acá en Susa, en una familia importante de Susa, diría alguna cosa así. Pero acá caemos en estas historias de, che, ¿está bien el engaño en la Biblia cuando algunas mujeres engañan para hacer el propósito de Dios y después parece que Dios no las condena? Ahí vemos, por ejemplo, a Sara. ¿Sara qué hizo? Mintió al faraón, media mentira, al faraón de que era la hermana de Abraham y no la esposa, ¿no? Era una media hermana ahí, pero la arregló bastante bien. Después tenemos a Rahab. ¿Qué dijo Rahab? ¿Los espía? Ni idea, yo qué sé. Me parece que se fueron por la puerta recién. Corre que lo vas a alcanzar. Y los tenía arriba del techo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Y se le preguntaban a Esther, che, ¿vos de qué sos judía? ¿Qué piensan ustedes? Sí, soy judía, matame. A veces los propósitos de Dios tienen que ver con el engaño, tenemos que tener cuidado con eso, porque tiene que ver con cuál es el fin de ese engaño, cuál es el propósito para ese engaño. ¿O acaso no le dijo Dios a Gedeón que vaya con unos jarrones? Que rompiera los jarrones con los filisteos, tocara trompeta en la noche. Y los filisteos se asustaron porque creían que había un gran ejército y se mataron entre ellos, ¿se acuerdan? Ahora, ¿eso no es un engaño? Sí, es que a veces los propósitos de Dios, cuando tienen que ver con defenderse del enemigo, del ataque del enemigo, pasan estas cosas. Rahab no es juzgada por haber ocultado a los espías. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, che, qué tontera, si Rahab le decía, che, ¿dónde están los espías? Ah, los tengo escondidos acá arriba, para que no los maten. Y pero Rahab, ¿qué hiciste? ¿No? Imagínense que Sara hubiera dicho, no, es mi esposo, matalo tranquila. Porque corría peligro. Abraham le dice, decí que sos mi hermana porque corre peligro en mi vida. No, es mi esposo, matalo nomás. Che, Sara, vamos. Entonces tenemos que entender todo en el contexto y a veces no ser tan legalistas, sino ver cuál es el espíritu de los propósitos de Dios en cada una de las historias. Esther estaba sobreviviendo, porque si no la vamos a acusar a Esther de que se acostaba con un pagano. Esther era una pecadora, se acostaba con Jerjes. Si no tenía otra, estaba obligada. Pecadora igual. Tremenda pecadora. Entonces tenemos que ver todo en los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es que Dios la llevó a esa situación, pero Dios usó a Esther para liberar al pueblo judío que iba a ser exterminado. Se iba a acabar todo. Dios usa a Esther como herramienta para liberar al pueblo judío. Una virtud que tenía Esther era que caía en gracia a todas las personas con que se encontraba. A todos les caía en gracia. Era simpática, era buena, era respetuosa y era sobre todo humilde. Dice allí, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba y cómo trataban a Esther. Estaba preocupado por Esther. El tiempo de los atavíos de las jóvenes era de 12 meses, un año. 6 meses se ungían con aceite de mirra y otros 6 meses con perfumes aromáticos y un ungüento para mujeres. Es decir, tenían un año para presentarse delante del rey. 6 meses era para la mirra y 6 meses para otros ungüentos, ¿no? Y cuando se terminara el año, la iban a llevar a la habitación del rey. Miren qué premio, qué lindo, ¿no? Un año concursamos para el examen final, es estar en una habitación con un rey depravado que está mal de la cabeza. Pero bueno, así, esa era la competencia que hicimos, qué linda competencia, cómo competían, ¿viste? Por estar bello delante del rey. Bueno, muy romántica la cosa, pero para ellos no era tan romántica. Y dice, después de este tiempo, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero. Cuando una joven se presentaba ante el rey, se le daba todo cuanto pedía para que fuera ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey.
Y esto es interesante porque las mujeres no tenían derecho a nada, ¿no? Durante un año. Y cuando cumplían el año, como regalo de cumpleaños, le decían, elegiste vos el vestido que quieras, el perfume que quieras, los aromas que se te canten a vos, sé libre, le decían. Sé libre. Y la mujer decía, ay, un año donde me dijeron todo lo que tenía que hacer, ahora me desato. Voy a agarrar este vestido, voy a hacer esto. Y se sentían con esa libertad. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Ustedes nunca escucharon a una persona decir, toda la vida me dijeron lo que tenía que hacer. Ahora que puedo elegir, voy a elegir lo que a mí se me cante la gana. ¿Lo escucharon o no? Solo yo. Bueno, nos pasa, ¿verdad? Ay, toda la vida me dijeron qué tenía que hacer. Ahora revolución, rebeldía total. Y ¿saben qué? Este era el problema que tenían las doncellas. Cuando se les daba libertad, perdían la capacidad de hacer algo tan obvio como preguntarle al eunuco qué era lo mejor para el rey. Y esto es lo que hizo Esther. Dijo, Esther, mira, podés elegir lo que quieras. ¿Y qué dijo Esther? Vos conocés al rey, ¿no? ¿Sabés cuáles son sus gustos? ¿Qué me pongo? Le dijo a Hegai. Y uno diría, pero esto es sentido común. Le fue a preguntar el que sabía. Fue la única que hizo eso. ¿Por qué? Ay, si nos dan libertad, dejamos de escuchar a los consejeros. Cuando tenemos demasiada libertad, no acudimos a los consejeros, no pedimos consejo. Uno dice, bueno, hoy tenemos más libertad que antes, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones matrimoniales, antes era muy controlado, los padres controlaban. Bueno, en esta época se pagaban dotes entre las familias, estaba todo muy bien controlado. Y así se decía lo que tenía que hacer. En esta época, como no hay que preguntarle a nadie, vamos arriba, pero tampoco se pide consejo. Y se cometen 1500 errores en el noviazgo, en el matrimonio, relaciones prematrimoniales. ¿Por qué? Porque muchas veces no se pide consejo. Tenemos tanta libertad. Antes no había tanta libertad para acceder a la pornografía, ¿no? Hoy es una pavada. Es más, hoy hay que tratar de que no te aparezca pornografía cuando estás buscando otra cosa. Entonces, nos sentimos tan libres que no buscamos el consejo. Y uno dice, ¿pero está hablando en contra de la libertad? No. Estoy hablando de hacer lo que hizo Esther. A Esther le dieron la misma libertad que a los demás. Pero ella fue y preguntó, Hegai, ¿qué hago? Y eso agradó mucho más a Hegai. Buscar consejos. Cuando tengamos libertad es cuanto más consejo debemos pedir. Fíjense lo que hizo Esther. Dice el 13, cuando una joven se presentaba ante el rey, se le daba todo cuanto pedía para que fuera ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Iba por la tarde y la mañana siguiente pasaba a la segunda casa de mujeres, es decir, cuando ya había tenido relaciones sexuales con el rey, pasaba a la otra casa. Ya no era virgen, ahora era concubina. Pasaba a la casa de las concubinas. Esa casa estaba a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas. No se presentaba más ante el rey, a menos que éste lo deseara y la llamara expresamente. Así que no solamente pasaban por un abuso sexual, sino que después, lo más seguro, que pasaron por un abandono. Es decir, empeorar esto no sé cómo se puede empeorar, ¿no? Es decir, pasaban por todos los ciclos de secuestro, ¿no? Abuso y abandono. Niñas de 13 años, 14 años. Esta era la situación. Algunas de ellas quedaban embarazadas. En la casa de las concubinas, muchas quedaban embarazadas. Con una relación sexual bastaba. Y quedaban embarazadas y tenían que pasar encima por ese proceso de tener un hijo, el cual cuando cumpliera 11, 12 años, se le iba a ser quitado. Iba a ser llevado a otro lugar del palacio para ser educado como un noble, y la madre no lo iba a volver a ver nunca más. Cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, ninguna cosa pidió sino lo que le indicó Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Este se ganaba el favor de todos
Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. Y tal vez este sea el versículo principal del capítulo, ¿no? Esther caía bien, se ganaba el favor de todos por su forma de ser. Fue pues Esther llevada ante el rey Asuero al palacio real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Habían pasado 3 años de la institución de Vasti. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Halló en ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Así que dijo, bueno, ojo que acá hay un eufemismo, ¿no? Amó más a Esther que a las otras mujeres. No solamente habla de relación sexual, habla de que realmente le agradaba la personalidad de Esther como era. Pero se entiende de que pasó más tiempo con Esther. Y eso implica, mientras que algunas mujeres sufrían una relación sexual y nunca más, o algunas ni siquiera llegaban, algunas vírgenes ni siquiera llegaban al rey, Esther había pasado muchas veces por esa situación. Y Asuero o Jerjes le da la corona para que sea la reina del harén, no la reina, sí, la reina principal, la reina del harén en lugar de Vasti. Créanme que esto no es un premio para Esther, como muchas veces podemos escuchar en una prédica. Y Esther fue coronada como la reina delante del rey. No fue así. La reina del harén, donde ella había sufrido lo que estaba viendo que iban a sufrir otras, o lo que estaba viendo de otras que habían sufrido lo mismo que ella sufrió. Niñas siendo abusadas. No era un premio, ¿eh? Esther sobrevivía, no estaba de vacaciones. Esther había sido arrancada de los brazos de Mardoqueo, no por su voluntad. Y allí estaba. Y ahora le dan esta corona. La fiesta es para Jerjes, no es para Esther. Porque le cayó en gracia, Esther le dio la corona en lugar de Vasti. Halló gracia y benevolencia más que todas las demás. 18. Ofreció luego el rey un gran banquete en honor de Esther a todos sus príncipes y siervos. Rebajó los tributos a las provincias y repartió mercedes conforme, es decir, regalos, o mercedes podrían ser tierras también, conforme a la generosidad real. Vamos hasta ahí por hoy. La historia empieza con un banquete y termina con un banquete. Empieza con el rey celebrando de su orgullo, de su soberbia, y termina con el rey celebrando de su soberbia y de su orgullo. El capítulo 2 no es tanto la historia de Esther, aunque sí, obviamente, es la historia de Jerjes. El capítulo 2 muestra a Asuero como aquel que lo único que le importa en su vida es lo que le pasa a él. Como un narcisista tóxico que lo único que quiere es mostrar su poder, mostrar lo bueno que es, el poder que tiene. Pero toda esa conducta proviene de la propia derrota que ha sufrido. En lo más interno él sabe de que ha sido un mal rey, pero necesita la aprobación de los demás. También tenemos en este capítulo a Mardoqueo, que teniendo poder, de alguna manera, un grado de poder dentro del reino, él decide en silencio, observar, confiar en Dios. Tenemos a Esther, que decide el sacrificio y el sufrimiento para poder lograr los objetivos de Dios. Tenemos también nosotros que elegir un camino. Entiendo que muchas veces sufrimos tanto y tenemos la autoestima tan baja que necesitamos que los demás nos aprueben y nos digan cosas bonitas. Nos digan, qué bueno, ¿eh? Uf, salado, la rompiste, bien ahí. ¿Está bien agradecer a alguien? Claro que sí, está bien. El problema es cuando necesitamos de eso. Cuando tenemos la necesidad de que nos aplaudan, de que nos digan, la verdad,
Qué poder que tenés, ¿eh? Qué autoridad. Qué crack. Podemos tomar la posición de Jerjes, de hacer bastante ruido para que nos noten, de dar buenas órdenes con bastante autoridad y con cara seria, marcar el terreno firme y mostrarnos como poderosos. O podemos ser como Esther, estar dispuestos a sufrir y dejar que sea Dios el que conduzca nuestro camino y no nosotros mismos. ¿Y cuántas veces hemos predicado de acá de la soberbia? Pero comúnmente vemos la soberbia como esa exageración de esas personas que entran. Permiso, que voy yo. Acá vengo yo. Pero ¿qué pasa con esa necesidad real que muchos sufren o hemos sufrido? La necesidad de aprecio, la necesidad de que te digan que valés algo, la necesidad de que pongan un valor a tu vida. Lo que tenemos que entender es que Cristo puso valor a nuestras vidas. ¿Saben cuánto vale nuestra vida? La propia sangre de Cristo. Ese es el valor de nuestra vida. La sangre de Cristo. Deberíamos tal vez repasar un poco nuestra historia. ¿Vivimos con la necesidad de aprobación? ¿O tenemos esa paz en el Señor, donde podemos aceptar nuestro sufrimiento, como lo aceptó Esther? Y miren que sufrió Esther. Y ir de su mano y saber de que Él nos va a llevar hacia la victoria. Ese silencio de Mardoqueo, esperando que Dios actúe. La historia sigue. Ellos ayunaban y oraban, confiaban en Dios. Y este es nuestro camino. ¿Cómo vamos a andar? ¿Con caretas de hipocresía? ¿Disimulando ser otros? Porque en realidad lo que tenemos en nuestro interior es dolor. ¿Disimulando que nos queremos pila cuando en realidad no nos queremos nada? Y con esto termino. Hay una historia de un hombre que se había comprado 7 caretas distintas. Una para cada día de la semana. Una careta para estar con sus amigos. Había otra careta para estar con su familia. Otra careta para ir al trabajo. Diferentes caretas para cada ocasión del día, las iba cambiando. Y siempre llevaba sus 7 caretas consigo. Y ese hombre se había acostumbrado, ya lo hacía con mucha facilidad de cambio de caretas. Y lo hacía muy rápido. Y se había acostumbrado a vivir con ellas. Y un día se acostó en su cama y siempre que se acostaba, como no se veía a sí mismo y como nadie lo veía, entonces se sacaba esas caretas y las dejaba al costado de la cama para lo primero hacer en la mañana siguiente es ponerse la careta de la mañana. Ahora, dejó todo allí en orden, pero resulta que unos ladrones entraron y se robaron las 7 caretas. Era de noche, se despertó y dijo, todavía es de noche, y buscó la careta de la noche, la careta de despertarse. Y no la encontró. Dijo, pero es que no hay ninguna careta. Y prendió la luz y vio que le habían robado las caretas. Y salió en la noche a buscar a los ladrones y buscaba desesperado a esos ladrones que le habían robado sus 7 caretas. Y buscó y cada vez estaba más deprimido, diciendo, yo no soy nadie sin mis caretas. Y de tanto buscar se quedó dormido a las afueras, en un campo, en la noche, hasta que el sol salió y calentó su rostro y se dio cuenta de que ahora sí estaba vivo. Es importante que seamos quienes somos, sin caretas, que nos veamos en nuestro sufrimiento y en nuestras victorias, que caminemos como somos, preparados para enfrentar lo que somos, porque es ahí cuando Dios va a tocar nuestras vidas y nos va a llevar como Esther, con sufrimiento sí, pero con una victoria al final. Si no, vamos a nosotros a arrastrarnos como Jerjes o como Asuero, mostrando algo que no es, con una derrota al final.
Mostrémonos como somos, sin miedo. Sin miedo. El Señor ya nos conoce y quiere trabajar en cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la vida de Esther, Señor, que nos muestra tanto, Señor. Hay tanta enseñanza en este pasaje, en todo el libro. Padre, ayúdanos a ser sinceros, Padre. A veces, sobre todo cuando uno está en el liderazgo o piensa que tiene que hacer algo por los demás o dar ejemplo, muchas veces ocultamos nuestras debilidades, pero no las ocultamos para no mostrarlas muchas veces por orgullo. No queremos sentirnos débiles. Queremos sentir que siempre nos aprecian, nos aplauden, nos dicen cosas buenas. Tampoco queremos vivir en esta vida arrastrando los pies, porque también en nosotros hay victorias y hay buenas cosas, Señor, que tú ves y que tenemos. Señor, solo mostrarnos como somos. Padre, te pedimos que nos ayudes, que quites de nosotros cualquier máscara que hayamos creado, cualquier cosa que no seamos nosotros, para abrirnos a ti, para que tú estés tocando nuestras vidas y transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, tú nos has dado valor, porque diste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, y Él derramó su sangre por nosotros, y ahora resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Ese es el valor que tú nos das. No porque lo merezcamos, Señor, simplemente porque tú nos amas. Gracias te damos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.